Bueno, Sí, todo perfecto. perfecto. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un gusto para mí poder presentarles e introducirles a la doctora Gabriela Auge. Gaby es biotecnóloga de la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó su doctorado en IFEBA, estudiando ya desde su doctorado las respuestas de las semillas de solanáceas a los cambios ambientales, principalmente estudiando el impacto de la calidad de luz sobre las semillas. Luego de su doctorado realizó dos instancias postdoctorales, una en IFEBA, también estudiando los determinantes de la dormición en sorgo granífero, y un segundo postdoctorado en el laboratorio de la doctora Kathleen Donahue del Departamento de Biología de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y allí hizo un hermoso estudio de semillas, estudiándolos desde una mirada más integral, explorando las respuestas no solo a nivel fisiológico, también a nivel genético, ecológico y evolutivo. Cuando Gaby volvió a Argentina, se integró al grupo de Biología Molecular de Plantas, dirigido por el doctor Pablo Cerdán, en la fundación del Instituto Leluar. Y a partir del 2018, concursó una posición de líder de grupo en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y su grupo de trabajo estudia la memoria ambiental en plantas. Además de su labor en la investigación, Gaby está muy activa en redes, tratando de promover la ciencia de calidad y las oportunidades para hacer ciencia, sobre todo para los más jóvenes. Gaby es la líder de este grupo de biología de mujeres en plantas. Ella nos convocó a las que actualmente formamos el grupo y estamos colaborando para que este grupo crezca, y está todo el tiempo incentivándonos a que pensemos en nuevas actividades y nuevas propuestas, sobre todo para apoyar a las generaciones jóvenes de mujeres que hacen ciencia en plantas. Así que bueno, para mí es un gusto presentar su trabajo hoy. Hoy nos va a hablar fundamentalmente de biologías de floración que regulan pleiotrópicamente, la dormición y la germinación de semillas. Gaby, el espacio es tuyo. Voy a compartir mi pantalla entonces. Sí. Gracias, Eli, por la presentación. No, a ver, no es que yo sea la líder del grupo, pero fui la que tuve la idea inicial y todas las demás se me han sumado a esta idea de la que nacieron los seminarios de biólogas de plantas, botánicas de plantas, botánicas argentinas, y ya vamos a tener bastantes más novedades en la segunda parte del año para todas ustedes. Lo que voy a hacer es apagar mi video mientras doy la presentación, así tienen la pantalla completa con la presentación y no les molesta, ¿sí? Yo hoy les voy a hablar de algunas cosas en las que trabajé en los últimos años, principalmente de mi trabajo en mi segundo postdoc, y que está guiando bastante el trabajo que estamos haciendo ahora en mi grupo, en el IB3, en Exactas de la UBA. Y para empezar, déjenme ver cómo hago para... Ahí está. Un segundo, quiero esto. Listo. Las plantas usan las señales del ambiente para alinear su metabolismo, crecimiento y desarrollo a los cambios estacionales. Esta plasticidad requiere que las plantas perciban estos cambios ambientales, integren esa información, integren las señales, se produzca un cambio en la expresión génica en respuesta a estas señales y se produzca una respuesta. Esa respuesta tiene que ser mantenida hasta que las condiciones ambientales cambien nuevamente y todo el proceso se vuelva
a dar de percepción, integración, expresión génica y respuesta. De todas las transiciones de desarrollo que necesitan ser sincronizadas con los cambios estacionales, la germinación se podría decir que es la más importante y la que más me interesa a mí, obviamente. Así que créanme que es la más importante, porque va a determinar el ambiente que la planta en crecimiento va a experimentar durante su ciclo de vida. Se podría decir también que la floración vendría a ser como la segunda más importante de las transiciones del ciclo de vida, porque condiciona el ambiente disponible para reproducción, para que las plantas se reproduzcan. Yo trabajo con Arabidopsis thaliana, es una de las especies que usamos en el laboratorio. En su rango nativo, Arabidopsis suele mostrar un ciclo de vida anual en el que las semillas germinan alrededor de la mitad del otoño. Las plantas pasan el invierno en estado vegetativo y la primavera, con los días más largos y más cálidos, induce la floración. La dispersión de la maduración y la dispersión de las semillas se produce en esta estación, y las semillas dispersadas cerca del verano se duermen por las condiciones calurosas y secas del verano, y de nuevo empieza el ciclo en el otoño, cuando las semillas vuelven a germinar. Ustedes se pueden imaginar o pueden ver que todo el ciclo de vida está coordinado, y hay ciertas transiciones como la germinación y la floración que están fenotípicamente conectadas. Esto quiere decir que, como les dije, que el momento en que se produce la floración influye en el momento en que las semillas se dispersan, y el ambiente que las semillas tienen disponibles para germinar. Y el momento de la germinación determina el ambiente que va a tener disponible o las señales que va a recibir esa planta para poder inducir la floración. Por ejemplo, si sea cual sea la razón, las condiciones ambientales cambian, por ejemplo, hay un otoño muy seco, la germinación puede retrasarse hasta la primavera, y todo el ciclo de vida se va a ver movido. Las señales ambientales disponibles para inducir la floración van a ser distintas en este caso, la dispersión de las semillas se va a producir mucho más tarde, y el ambiente disponible para esas semillas para germinar va a ser muy diferente. Por ejemplo, también si hay un verano templado en donde las semillas germinan muy rápido, en este caso germinar antes del verano no es lo mejor para plantas anuales de invierno como Arabidopsis, porque si bien el verano puede empezar templado, después puede ser bastante duro, entonces la supervivencia puede verse fuertemente reducida. El ambiente acá para inducir floración va a ser muy distinto. Si bien Arabidopsis es una planta de día largo, facultativa, que puede florecer, iba a decir, florecer en día corto, igualmente la floración va a ser inducida muy tempranamente, y la acumulación de biomasa puede estar bastante reducida, y en este caso los recursos para producir semillas y la siguiente generación pueden ser bastante más bajos de lo que necesita Arabidopsis. Entonces, todo el fitness de la planta puede verse fuertemente modificado. La sincronización de las transiciones en el desarrollo con las condiciones ambiente óptimas para el crecimiento y desarrollo dependen de la integración de la información ambiental a lo largo del ciclo de vida. Para caracteres o transiciones como la germinación y la floración, que están fenotípicamente vinculados, la pleiotropía entre las vías de señalización puede permitir la coordinación de respuestas a lo largo del ciclo de vida, pero sin embargo también puede restringir las respuestas de estas transiciones, o en el momento en que se producen estas transiciones, de forma independiente. Esto quiere decir que la pleiotropía puede restringir la expresión de fenotipos óptimos en determinados ambientes que pueden asegurar la supervivencia de las plantas. Cuando yo empecé a trabajar en vías pleiotrópicas,
lo que se sabía al momento de pleiotropía entre germinación y floración era que dos genes, uno de ellos el Flowering Locus C o FLC, que regula negativamente la floración. Cuando FLC está alto, se reprime la expresión de los genes FT, FD, SOC1, que son promotores de la floración, y las plantas no florecen. En el caso de las semillas, cuando FLC está alto, lo que se observó es que las semillas germinan mucho más. En gris clarito acá pueden ver dos líneas diferentes con alelos fuertes de FLC y frígida introgresados, cuando son comparados, el porcentaje de germinación es comparado con el wild type Columbia. Estas líneas germinan mucho más, ya sea en condiciones de laboratorio como en experimentos a campo. El otro gen que se sabía que estaba involucrado, el otro gen de floración que se sabía que estaba involucrado en la germinación era este gen FY, FY le voy a decir porque me sale siempre decirlo en inglés más que nada. El mutante de este gen, las semillas mutantes en este gen germinan mucho más que el wild type a lo largo del tiempo de incubación. Y lo que se sabe es que FI está involucrado en el desarrollo de la dormición mediante la inducción de la expresión de ABI5, que es un gen de respuesta al ácido abscísico. El ácido abscísico es una hormona, una fitohormona que reprime la germinación por medio de la inducción de la dormición. Entonces, para empezar a estudiar, no puedo pasarla, ahí está. Para empezar a estudiar esto los eventos de pleiotropía entre las vías de señalización de floración y germinación, nos preguntamos, ya que teníamos la información de estos dos genes en particular, que están en dos vías de floración diferentes, que ahora las voy a describir bien, la principal pregunta fue cuál es el nivel que existía en las vías de señalización que regulan dormición y floración, debería decir acá. Entonces, primero les voy a mostrar la vía que contiene FLC. FLC es un regulador, se lo llama Master Regulator de floración, integra diferentes vías de señalización de la floración. FLC, como les dije, reprime la floración mediante la represión de la expresión de FT, FD, SOC1, que son los inductores de la floración. Es un factor de transcripción de tipo Matchbox, y FLC es inducido por un grupo de genes. Esta vía que les estoy mostrando es muy simplificada respecto a lo que se conoce de la vía de vernalización en este momento. Pero son los genes que yo les voy a mostrar ahora la respuesta en germinación. FLC es inducido por un grupo de genes, entre ellos frígida y Vernalization Independent 3. Ambos son partes de complejos activadores transcripcionales que inducen la expresión de FLC para reprimir la floración. Cuando las plantas experimentan el invierno, se produce el proceso de vernalización. El frío induce la expresión de diferentes genes, entre ellos VIN3 y VERN2. VIN3 y VERN2 son parte del complejo represivo Polycom, que induce la deposición de marcas represivas en histonas y induce la remodelación de la cromatina. Entonces FLC se silencia, y la represión de FLC sobre FT-FD SOC1 se libera y se produce la floración. En germinación, perdón, nosotros sabíamos que FLC es un promotor de la germinación, pero no sabíamos qué pasaba con el resto de la vía de señalización y si había conservación funcional. Para estudiar esto, primero
lo que hicimos fue tomar un grupo de genotipos de líneas isogénicas y mutantes que tenían diferentes alelos de frígida y FLC, en 2 ecotipos, en LER y en Columbia. Estos son los 2 ecotipos que más se usan en laboratorio para estudios de biología molecular en Arabidopsis. El wild type, el ecotipo salvaje LER, tiene alelos frígida y FLC no funcionales, por lo tanto tiene niveles de FLC bajos, pero si se introgresa un alelo fuerte de FLC, por ejemplo el de CBI, podemos tener expresión de FLC. Columbia tiene un alelo FLC que es funcional, pero es débil y requiere de un alelo frígida fuerte para poder ser inducido, pero el alelo salvaje de frígida de Columbia es no funcional, entonces los niveles de expresión de FLC en este genotipo son bajos. Si se introgresa un alelo fuerte de frígida, como el del ecotipo Sanfilippo en Columbia, lo que se produce es la inducción de FLC y los niveles de FLC son altos. Nosotros también contábamos con un mutante de FLC, este mutante tiene una deleción de 300 pares de bases en el gen FLC, que vendría a ser más o menos lo mismo que el wild type, porque al ser FLC débil y no estar inducido por un frígida fuerte, los niveles son bajos de todas maneras, pero es genéticamente diferente. Cuando combinamos este mutante con la línea introgresada, con el frígida fuerte, aún así tenemos bajos niveles de FLC, pero con este genotipo podemos estudiar directamente el efecto de frígida independiente de FLC. Cuando hicimos los experimentos de germinación con estas líneas, lo primero que vimos es lo que esperábamos, era que las líneas, acá en naranja en LER, con el alelo fuerte de FLC-CBI, y las líneas con el alelo fuerte de frígida en Columbia, estas germinaban más que sus genotipos de referencia, en este caso el wild type Columbia y el wild type LER. Ahora, ¿qué pasa con estas líneas cuando uno modifica el estado fisiológico de las semillas? FLC es todavía capaz de inducir la germinación o no, y si necesita frígida o no para cumplir esta función. Lo podemos ver acá. Estas semillas fueron inducidas en un estado de dormición secundaria por estratificación en calor. Las semillas simplemente se incuban a 35 grados en oscuridad, y eso hace que la germinación baje, o sea que la dormición aumente, que lo pueden ver acá con el gris oscuro bien clarito. Lo que se puede ver en las líneas que tienen alta expresión de FLC es que la dormición secundaria es muy difícil de inducir, en el caso en que tenemos el FLC fuerte de CBI, y en el caso en Columbia, el tratamiento de inducción de dormición reduce la germinación, pero tener alta expresión de FLC mediada por frígida, aún así hace que las semillas germinen mucho más. En el caso de estos genotipos en que no tenemos FLC, yo les dije acá que es comparable a el genotipo Columbia, y pueden ver el nivel de germinación de semillas no inducidas en dormición secundaria es similar. Disculpen. Pero también podemos ver que la línea con el frígida fuerte, sin FLC, germina menos. Y esto nos está indicando que frígida tiene un rol independiente de FLC, quizás
de represor de la germinación. Estos efectos dependieron de la temperatura de incubación y duración de posmaduración, o sea, el tiempo después de cosecha. Yo no les muestro esos datos acá porque no tengo tiempo de hacerlo en este seminario, pero este efecto es importante, es persistente. El efecto de FLC depende de la presencia de frígida, pero frígida tiene un rol independiente en germinación de FLC, que lo vemos por estos datos de acá. Ahora, ¿qué pasa con los otros genes de germinación? Para VIP3 esperaríamos que al inducir FLC la germinación aumente, o sea que si tenemos el mutante de VIP3, FLC estaría bajo y la germinación sería menor en el mutante que en el wild type. Les voy a pedir que se concentren acá en esta cajita rosada. Lo que podemos ver es que el mutante VIP3 germina más que la wild type Columbia, dándonos la respuesta opuesta a la que nosotros esperábamos, indicándonos que quizás VIP3 regule germinación independientemente de FLC. Ahora, cuando vamos a ver a los represores de FLC, si nosotros mutamos estos genes, esperaríamos que FLC, los niveles de FLC sean más altos, la germinación sea más alta. Cuando analizamos los mutantes, vemos que para VIN3 obtenemos la respuesta esperada, el mutante de VIN3 germina más que el wild type. Sin embargo, el mutante de BRN2 nos da, BRN2 nos da la respuesta opuesta a lo que esperábamos. El mutante germina mucho menos que el wild type y nos da la respuesta opuesta como VIP3 de si la regulación de BRN2 sería a través de FLC. Y esta respuesta, lo que vimos también es que depende del ambiente materno. Acá donde dice B es de plantas madres vernalizadas, NB plantas madres no vernalizadas. Los mutantes muestran la respuesta solo cuando fueron producidas, las semillas fueron producidas en plantas madres vernalizadas. Esto lo que hace es aumentar un nivel más la complejidad de todo este sistema de pleiotropía de vías de señalización entre floración y germinación. Para volver a las vías conocidas de floración, yo les dije que FLC era un regulador máster de la floración, es un represor de la floración, es inducido por frígida y VIP3, pero cuando las plantas experimentan frío o el invierno, estos genes VIN3 y BRN2 se inducen, reprimen la expresión de FLC, esta represión se libera y se produce la floración. En el caso de la germinación, sabemos que FLC regula positivamente la germinación, que lo hace a través de frígida, de la inducción de frígida, pero frígida también tiene alguna función independiente en la germinación independiente de FLC. Lo mismo que VIP3 y BRN2. Pero VIN3 parece que estaría regulando la germinación a través de FLC. Esto nos muestra que hay conservación funcional entre las vías de floración y la de germinación en respuesta en la vía de floración regulada por la vernalización, y que de alguna manera estaría la pleiotropía, el nivel de pleiotropía, perdón, digo esta palabra tantas veces todas las semanas, todos los días, que el nivel de pleiotropía no sería muy alto, entonces podría permitir independencia de respuestas entre las diferentes transiciones del desarrollo. El otro gen que yo les dije que regulaba germinación es FI. FI es un promotor de la dormición y su función parece
parece concordante con su función en la vía de floración. En la vía de floración, FI interacciona con FCA para regular negativamente FLC, FCA interacciona con FPA también para regular FLC, FBE y FLD interaccionan para regular negativamente FLC, y hay otro gen acá, FLK, que es un regulador también negativo de FLC. FLK, FPA, FCA, FI son todas proteínas de unión al RNA, están involucradas en la formación del 3' de los mensajeros y de la poliadenilación alternativa, lo mismo que FLK, y se sabe que al menos FPA y FCA reclutan a FBE, que es una histona de metilasa que interacciona con la deacetilasa FLD, que deponen marcas represivas en las histonas que están asociadas en la región del gen FLC, en la cromatina. Ahora, yo les dije que la función de FI en germinación parecía concordante con la función en la vía de floración de FLC, pero no sabemos qué pasa con los otros genes, entonces para estudiar esto, lo que hicimos es usar un montón de mutantes simples y mutantes dobles, y veamos la respuesta de germinación. Para los mutantes simples podemos ver que todos germinan más que el wild type LER, el genotipo salvaje LER, salvo FCA y FPA que no muestran diferencias significativas, pero sí una tendencia a germinar más. Entonces lo que podemos decir es que los genes de la vía autónoma regulan la germinación a través de la regulación de FLC. Si sacamos estos genes, FLC está más alto, entonces la germinación es más alta. Ahora, ¿qué pasa con las interacciones entre estos genes? Sabemos, si vuelvo atrás un segundo, que muchos de estos genes interaccionan entre ellos para regular la floración. ¿Qué pasa con la germinación? Para FCA y FPA, lo que vimos, el doble mutante germina más que los simples mutantes, pero estos dos alelos mutantes no interaccionan significativamente para regular la germinación. O sea que ambos regulan la germinación, pero no lo hacen de manera sinérgica, solo de manera aditiva en los efectos. Entonces, esta vía estaría modificada de esta manera. En el caso de FCA y FBE, el doble mutante germina menos que el simple mutante FBE, pero igual que el mutante simple FCA. En este caso yo les había dicho que FPA, FCA reclutan FBE para deponer las marcas represivas en las histonas en el gen de FLC. En este caso, lo que puede pasar es que la acción de FBE en la germinación depende de la función de FCA para reprimir FLC, aunque de acuerdo a los datos que obtuvimos acá, primero con el doble mutante FCA-FPA, es probable que FCA tenga también un efecto promotor de la germinación que es evidente solo cuando FBE está mutado. En el caso de FCA, FI, el doble mutante, germina más que el simple mutante de FCA, menos que el simple mutante de FI. En este caso, nuevamente, lo que puede estar pasando es que FI sea un represor sea un promotor de la, perdón,
represor de la germinación porque reprime a FLC, y en el caso podría tener algún tipo de interacción con FCA, pero lo más probable es que reprima la acción promotora de la germinación, de FCA sobre la germinación. En el caso de FPA-FBE, el doble mutante germina más que el simple mutante FPA y germina menos que el simple mutante FBE. En este caso, la interacción es significativa para la regulación de la germinación, y lo que puede estar pasando es nuevamente como lo que pasaba para FCA-FI o FCA-FBE, es que FPA puede llegar a tener un efecto promotor en la germinación independiente de FLC, que de cierta manera está regulado por la proteína FBE. Entonces, por eso FPA puede inducir la germinación en este caso, en el mutante simple de FB, pero de todas maneras hay una interacción entre las dos mutaciones. Para FPA-FI observamos exactamente lo mismo, el doble mutante germina, no tiene diferencias significativas con el simple mutante de FPA, pero sí germina mucho menos que el simple mutante de FI. En este caso, nuevamente, podemos observar que habría un efecto promotor de FPA independiente de FLC en la germinación, y de alguna manera está regulado por la proteína FI. Para el último doble mutante que les voy a mostrar, FBE-FI, lo que podemos ver es que el doble mutante germina de manera similar al simple mutante de FBE, y mucho más que el simple mutante de FI. Entonces lo que podemos inferir es que habría como el gen FBE estaría río abajo de FI. La regulación de la germinación por parte de FI dependería de FBE. Ahora, si vamos de nuevo a las vías de señalización de la floración, podemos ver que hay conservación funcional, hay una alta conservación funcional, de hecho diría mayor que para la vía de señalización en respuesta a la vernalización, que hay algunos cambios en cómo interaccionan los genes respecto a la vía de floración. En este caso no teníamos dobles mutantes para FLK y FLD, por lo que esto podría complicarse o cambiar un poco más todavía. Pero lo más interesante es que parecería haber una función que es independiente a la función que tienen FCA y FPA, en la que median la inducción de la floración a través de la represión de FLC en la germinación. Entonces, de esto que les mostré hoy, lo que les puedo decir es que hay una alta conservación funcional en las vías de floración, y en la regulación de la floración y la germinación. La vía autónoma muestra un nivel mayor de pleiotropía durante el desarrollo que la vía de vernalización, y que además la floración y la germinación no solo están relacionados fenotípicamente, que de acuerdo a nuestros resultados también están correlacionados a nivel genético. Este cambio estas diferencias en el nivel de pleiotropía entre las vías que regulan floración y germinación podría aliviar las restricciones impuestas por el alto nivel de conservación funcional de las vías pleiotrópicas, lo que permitiría que tanto germinación como floración puedan mostrar respuestas independientes en diferentes ambientes que pueden ser adaptativas durante el ciclo de vida de las plantas. Y eso podría ayudar a aumentar la supervivencia, obviamente. Ahora, si volvemos a ¿cómo lo llamo? Slide, filmina, que les mostré al principio, lo que
yo les dije es que la pleiotropía podía permitir la coordinación de respuestas en el ciclo de vida de las plantas. Pero cuando durante el ciclo de vida el ambiente no está coordinado, o sea que no permiten esta coordinación de respuesta, el ambiente no es concordante entre los diferentes estadios del desarrollo de las plantas, la pleiotropía puede llevar a que las transiciones del desarrollo muestren fenotipos no óptimos para ciertos ambientes, induciendo respuestas que no son adaptativas. Por eso la mitigación o el nivel alto de pleiotropía que vemos, pero en cierta manera que haya divergencia entre las vías que regulan germinación y floración, permiten que se mitiguen los efectos restrictivos de un alto nivel de pleiotropía. Por ejemplo, cuando hay una alta correlación entre las diferentes transiciones del desarrollo en la vía de señalización, lo que tenemos es una vía pleiotrópica que regula de la misma manera la respuesta de dos caracteres o dos transiciones como la germinación y floración en el ciclo de vida. Esto es altamente restrictivo. Pero cuando de alguna manera hay algún tipo de divergencia en la relación, divergencia en la regulación, por ejemplo, ya sea porque un gen pleiotrópico es regulado de maneras diferentes en dos estadios diferentes del desarrollo, esto puede ser que las vías downstream de ese gen tengan respuestas diferentes, entonces haya cierta independencia, por más que sean pleiotrópicas, haya cierta divergencia en la regulación de las dos transiciones, o si el gen pleiotrópico es regulado de la misma manera por la misma señal ambiental, puede ser que ese gen interaccione de manera diferente con la vía de señalización downstream en diferentes estadios del desarrollo. Entonces, la respuesta de estas dos transiciones, regulada por un mismo gen y una misma vía, va a ser diferente y va a ser divergente. El caso de mitigación, que sería más laxo, es cuando el gen pleiotrópico, la señal ambiental regula un gen pleiotrópico, pero ese gen pleiotrópico regula dos vías diferentes de señalización en diferentes estadios del desarrollo. Yo lo que les mostré hoy de las vías de floración regulando la germinación, nosotros sabemos que hay conservación funcional hasta los genes de, ¿cómo se dice?, de identidad de meristema. AP1, por ejemplo, full, cepalata, todos ellos regulan de manera concordante la germinación a lo que regularían en la floración. Entonces, todavía estamos estudiando cuál es el nivel de divergencia, si estamos solo en este caso o si estamos en este caso donde la correlación es altamente divergente. Entonces, todo lo que yo les mostré está publicado, pero fue realizado con la ayuda de varias personas en el laboratorio de Kathleen Donoghue en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, con dos estudiantes de grado, Hannah Neville y Alina Caredilla, y con un mega técnico, Logan Blair, un excelente investigador que está terminando su doctorado en este momento. Y ahora tenemos un montón de proyectos que involucra estudiar cómo estas vías pleiotrópicas integran la información ambiental y cómo integran la información ambiental no solo dentro de una misma generación, sino también a través de las generaciones, y estamos estudiando esto a nivel genético, epigenético y a nivel metabólico. Y la gente que está haciendo eso conmigo ahora son dos estudiantes de doctorado, Ailén Autier y Virginia Ibarra, y dos estudiantes de grado, Clara Fontana y Tomás Vega. Y con eso termino, y ahora tengo que ver cómo prendo la cámara, ahí está.
Y dejo de compartir y escucho preguntas. Fui muy rápido. No, perfecto, Gaby, muchas gracias. Si les parece, los que tienen preguntas, si quieren ir activando su micrófono para preguntarle directamente a Gaby, va a estar bien. Si no, los leemos del chat y las hacemos nosotros, como prefieran. Ok. A ver. Acá muy buena la charla, todos dicen muy buena la charla, así que se ve que gustó. Bueno, vamos todavía. Yo tengo una, si querés, para empezar. Hola, Gaby. A ver quién está, Mariana. Mariana, sí, Sí, dale. Hola, Ruti. estoy con una... Hola, amor, ¿cómo te va? Estoy Bien. muy mal, tengo muy mala conexión de audio, con lo cual algunas cosas me he perdido, pero me encantó la charla para variar. Ya que te tengo a mano, te quiero preguntar algo. Como bien sabrás, estoy un poquito desactualizada. Ajá. No me determina de quedar claro una cuestión conceptual que tiene que ver con que, hasta lo que yo sabía, allá lejos de ese tiempo, la pleiotropía era una manera de poder, conceptualmente te estoy hablando, ¿no? Era una manera de poder regular justamente la falta de plasticidad en algunas respuestas que las plantas necesitan dado sus condiciones ecoambientales, su hábitat y su sensibilidad. Uh-huh. Y a partir de ahí, en muchos casos, en vez de hablar de respuestas adaptativas, hablábamos de aclimataciones varias, dadas sobre todo las respuestas en el corto plazo y en los momentos, digamos, más por ahí significativos para el ciclo de vida de la planta entera, pero que no daban los tiempos, justamente, porque la germinación es un momento muy crítico, al mismo tiempo que la decisión genética de poder virar una yema a floración, si dependen de condiciones ambientales cambiantes, sobre todo, bueno, en un contexto adaptativo como este que estamos viviendo ahora en esta era. Sí. ¿Qué es lo que hizo cambiar la idea de que los cambios son adaptativos y no aclimatativos? La verdad es que no sabría responderte la pregunta. Nosotros inferimos que la pleiotropía puede conferir un rasgo adaptativo porque ayudaría a coordinar las respuestas. Si los ambientes son concordantes y si pasa eso que yo les decía al final, que las vías de señalización divergen un poquito, a ver, una vía pleiotrópica podría otorgarle rasgos adaptativos. Ajá. Pero eso es para pensarlo quizás en largo plazo. No sé si aclimatación lo pensás más a corto plazo dentro de la misma generación. No, es que justamente vos me estabas haciendo una relación entre floración y germinación que definitivamente abarca dos generaciones diferentes, o al menos una condición a la otra desde el punto de vista genético, y sin embargo la lectura de un ambiente particular que podría eventualmente dar origen a una respuesta adaptativa en términos evolutivos, o sea, Sí. genéticamente instalada, Sí. es la que después va a determinar la posibilidad de una floración o una respuesta al ambiente en floración a lo largo, al final del ciclo de vida o de ese ciclo de vida para el cual esa característica fue inscrita. Sí. Sin embargo, las respuestas pleiotrópicas, por eso te decía que así era como yo lo había estudiado en su momento, por lo menos, justamente lo que permitían era poder manejar esa divergencia climática o esas condiciones cambiantes que la planta no está en condiciones de poder resolver, dada su sensibilidad, de una manera más plástica, menos rígida que lo que sería una condición adaptativa solamente, digamos, ¿no? Entonces, a mí no me termina de quedar claro eso. Capaz me estoy perdiendo algo, pero digo, no entiendo por qué se habla de pleiotropía y adaptación cuando en realidad una respuesta pleiotrópica
en sí debería ser más corta en el tiempo que una respuesta adaptativa. No sé si soy clara. Sí, bueno, lo que nosotros estamos viendo es que las vías pleiotrópicas son necesarias para integrar la información a través de las generaciones. Ajá. Entonces, ahí ya tenés un efecto más a largo plazo que puede ser adaptativo, más que solo aclimatación dentro de una generación. No sé si respondo. Me parece que no estoy respondiendo a tu pregunta, pero igual No, necesaria... me refiero a la relación, o sea, siempre hablando desde lo que implica desde la germinación a la floración. La floración es para formar claro. nuevas semillas para la siguiente generación, pero está Mira, determinada por la generación anterior. Sí, lo que ha pasado en el tiempo es que la pleiotropía ha sido incorporada en estudios ecológicos, evolutivos, por mucho tiempo a nivel teórico, a nivel empírico, pero desde el punto de vista de biología molecular, para entender bien qué está pasando, y las bases, para entender las bases genéticas de la pleiotropía, a los biólogos moleculares les ha costado bastante más esto, porque ya de por sí es muy difícil encontrar las bases moleculares de ciertas respuestas al ambiente, como para incorporar el factor pleiotropía a esos estudios. Entonces, cuando el año pasado, el anterior, estábamos escribiendo el review del que les mostré, que me olvidé de poner ahí la referencia, me di cuenta. El que escribimos, lo que encontramos es que hay muy pocas referencias en biología molecular a pleiotropía, porque cuesta mucho estudiar a nivel molecular las cosas. Entonces, quizás todo esto que vos estás preguntando sobre en qué momento se transformó en algo adaptativo, en genética, y estudiar de germinación a floración, puede estar dada por el hecho de que no ha sido incorporada en modelos genéticos y de biología molecular. O sea, en algunos casos sí, pero no está tan incorporada al estudio de la biología molecular como en el estudio de la ecología y la biología. Es una utilización de terminología, digamos. Yo creo más que nada sí. Sí, además bueno, yo no me considero bióloga molecular para nada, yo me considero fisióloga, pero aún habiendo estudiado biotecnología, pero nos cuesta. Sí. Gaby es casi agrónoma, no soy agrónoma. Estás perdonada, no te preocupes, estás perdonada. Gracias. Gracias, Gaby, muchas gracias. Contesto más preguntas, si quieren me pongo a leer de acá del chat. Es que... Hola Gabriela, yo quería hacerte una pregunta también. Primero, muy linda tu charla, me encantó. Gracias. Fuiste muy clara. Bueno, todo esto yo sé que vos lo haces en Arabidopsis y bueno, es muy fácil, no es muy fácil, pero es más sencillo por ahí seguir las rutas, ¿sí? De los genes de apagados y encendidos, podemos llamarlos. ¿Cómo se podría realizar un tipo de estudios en plantas silvestres? Yo pensando un poco por ahí en ciclos de vida un poco más largos. Un poco más largo. Bueno, tenemos un proyecto con Verónica Arana del INTA de Bariloche, y en el que está involucrada Ailena Autier, una de mis estudiantes de doctorado, que en algún momento vamos a poder empezar a hacerlo, para empezar a estudiar las bases moleculares o las bases genéticas de las respuestas de la germinación en condiciones naturales de dos especies de Nothofagus, Nothofagus obliqua y Nothofagus rumilio, el roble y la lenga, y la idea es hacer experimentos transcriptómicos, y yo estoy convencida de que vamos a encontrar algún tipo de pleiotropía. Obviamente nos tenemos que centrar primero en genes de dormición y germinación, pero Perdón, ¿cómo ¿es dormición fisiológica? ¿Cómo? ¿La dormición es fisiológica de los notofagos?
Ay, pero ¿estás ahí? ¿Es fisiológica? Sí, creo que sí. Pero Estoy no acá. por... Sí, sí. Perdón, es que se me junta con las clases de inglés por Zoom de mis hijos y llegué tarde. La Sí, estoy dormición en acá. netofagus es fisiológica. Sí, es fisiológica y tienen un alto nivel de dormición primaria cuando se dispersan de las plantas madres, son árboles estos nativos, y la dormición va, digamos, disminuyendo a medida que la semilla está en el suelo, por una estratificación fría natural que se da en el bosque durante el invierno. Sí. No sé si contesta. Sí, sí. Lo que sí se sabe es que especies perennes como los árboles, hay genes de floración que están involucrados en regular la dormición de yemas en el otoño, invierno, sí. Por ejemplo, FT, que yo lo mencioné un par de veces, Constans, un gen de la vía de fotoperiodo, también está regulado en la dormición de yemas. No solo regulan germinación y floración, sino que también regulan otro proceso del desarrollo, que es la dormición en yemas en especies perennes. Para pasar todo Básicamente, Gaby, participan en el cierre de crecimiento. Claro. Para pasar toda esta información de Arabidopsis a especies, como vos decís, Laura, que sean nativas o en condiciones naturales, una de las primeras cosas que hay que hacer es ver qué tienen en el genoma y empezar a estudiar los diferentes genes. A ver, evidencias hay un montón de que hay... ¿Cómo? Perdón, vos hablaste de hacer el transcriptoma, pero vos harías a partir de la germinación. ¿En qué momento te parece que, como para iniciar? Y eso va a depender de cada especie. Claro. Bien. Porque no, a ver, los requerimientos de germinación de las diferentes especies pueden ser muy diferentes. Sí, sí. Entonces nosotros sabemos que con los árboles, por ejemplo, necesitan pasar meses en el invierno para poder despertarse. Entonces, en ese caso lo que haríamos es estratificación en frío durante un largo tiempo y ver qué va pasando en las semillas. Después cuando germinan. En Arabidopsis con 2 días de frío es suficiente, pero hay otras especies que requieren temperaturas más elevadas para romper la dormición, etc. Sí. Todo depende de la especie con la que estés tratando. Claro. Sí. Bien, bueno, gracias. Gaby, acá María Eugenia Zanetti nos deja una pregunta, y la pregunta es si se sabe cómo interaccionan las vías de lava con las vías que involucran FLC, y si has analizado mutantes dobles en estos genes o mutantes en aquellas que son insensibles a lava. Yo no lo hice. En el trabajo inicial ese que les mostré, en que FLC se asocia con la regulación de la germinación, lo hizo el laboratorio donde yo hice el postdoc, y ellos midieron expresión de genes de la vía de señalización de lava, y ven que, a ver, FLC, no sé si sería como regula directamente, pero de alguna manera las líneas que tienen altos niveles de FLC tienen bajos niveles de genes, de todos los genes relacionados con ABA, y altos niveles de todos los genes relacionados con giberelinas. No recuerdo, déjame pensar. Lo que sí tengo que confesar es que siempre dejé de lado a lava y las giberelinas en todo lo que hago, porque es como que está algo muy downstream de lo que a mí me interesa entender. Pero siempre me hacen la misma pregunta: ¿por qué no miro las hormonas o los genes de hormonas? No, la verdad es que no sé, más que eso de que las líneas con altos niveles de FLC tienen menor expresión de genes relacionados al ABA y mayor expresión de genes relacionados a giberelinas. Yo no he vuelto a tocar nada de ABA y giberelinas y vía de vernalización. Pero, Bien. A ver, los genes VIP
BIP3 es de un grupo de genes, de un complejo, que regulan, están asociados con un gen que se llama RDO2, que es Reduced Dormancy 2. Sí, ellos... por otro lado, lo que pasa es que no hay nada que yo recuerde que muestre que haya una regulación directa de FLC o la vía de señalización de vernalización sobre las vías de GABA y gibberellinas. Sí que hay como un efecto sobre esas vías, pero no sabemos en qué momento está la regulación, digamos, cuáles son los componentes o dónde interaccionan esas vías. Bien, bueno, es algo que entonces podríamos estudiar, ¿no? Sí. Acá me salté, perdón, Débora Rondanini, que me salté su pregunta. Ella pregunta sobre el rol de FI, si lo evaluaron en distintos ambientes maternos, y si también inducen germinación secundaria. No. No lo estudiamos, la vía autónoma no la estudiamos en otros ambientes maternos. Sería algo interesante para hacer cuando se abra la cuarentena, eso seguro. Pero no lo he estudiado en otros ambientes maternos, no lo he estudiado en vernalización. Y puntualmente en dormición secundaria sería la... En dormición secundaria no. Hicimos con posmaduración, pero no hicimos con dormición secundaria. Así que yo lo que esperaría que es los genes de la vía, los mutantes de la vía autónoma tengan retrasada la entrada a la dormición secundaria respecto al wild type. Perfecto, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Allá, Guillermo. Hola, Guille. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien. La pregunta que te iba a hacer ya me la respondiste, pero te iba a preguntar de la relación con las proteínas de y ya dijiste que estaba demasiado downstream para vos eso. Muy linda la charla, me encantó. Gracias. Guille fue mi profesor de fisiología en la universidad, y creo que es parte culpable de que yo me haya metido a trabajar con plantas. Bueno, bien, entonces. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, están muy buenas de iniciativa, ¿sí? Eso. Gracias, las dejo el espacio de ustedes. Gracias, Guille. Yo no sé si veo alguna otra pregunta acá. Yo tengo una pregunta más que nada experimental. Sí. Primero, bueno, vos ahí mostraste resultados de 2 ecotipos, Col0 y LER, y supongo que debe ser todo un mundo si uno quiere entrar a mirar otros tipos de ecotipos, porque cada vez se sabe más de que cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Y respecto a eso, supongo que tuviste que elegir una condición, porque veo que los ensayos de germinación los hiciste a 10 grados, los evaluaste a 10 grados. Bueno, sí, en realidad dice, les mostré una sola condición de todas las que hicimos, porque, a ver, no me daba el tiempo de mostrarles todas las condiciones. A ver, tendría que mostrarles un seminario entero de un solo experimento, entonces... Bien, bien. Por ahí habría que resumirlo y acotarlo, pero las condiciones que les mostré son las más representativas de todas las que usamos. Siempre usamos semillas frescas, o sea que están dentro de la primera semana luego de cosecha, por lo general 2-3 días luego de cosecha. Solemos incubar a 10 grados, entre 10 y 22 grados, simplemente porque esas dos condiciones están mostrando, a ver, le están mostrando a las semillas que están o están al principio de la primavera, o ya ha entrado el otoño, o más cerca del verano. Y por lo general usamos día largo, pero porque es lo que tenemos disponible en las cámaras para incubar.
Pero sí, también trabajo con fotoperiodo, que yo no les conté, no llegué a contarles ahí en el seminario, pero también estudiamos la vía del fotoperiodo y la conservación funcional en la regulación de la germinación, que también sabemos que está involucrada y que hay cierta divergencia también en cómo los genes de la vía del fotoperiodo regulan la germinación, y también en la vía de señalización en respuesta a los cambios lumínicos, a cómo es a las diferencias en rojo, rojo lejano y la cantidad de luz, la irradiancia total. El rol de los fitocromos en germinación se conoce hace mucho tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de estudiar cómo los fitocromos integran la información a través de las generaciones y regulan la germinación. Bien, perfecto. Sí, me sacaste la pregunta porque te iba a preguntar sobre calidad de luz y bueno, veo que ya también lo están evaluando. Aquí hay otra pregunta de Jessica Raineri, no sé si la podés leer vos, Gaby, habla sobre si para separar la influencia de la línea materna en germinación, ¿pensaron en trabajar con micros inducibles en germinación y comparar estos resultados con las mutantes? Para sacarnos de encima el efecto materno, nosotros lo que hacemos es crecer las plantas, las madres, en condiciones, en las mismas condiciones durante todo el ciclo de vida. ¿Cómo trabajamos con mutantes de floración? Se pueden imaginar que los ciclos de vida duran diferente para todos estos genotipos. Lo que nosotros hacemos es estimar el momento en que vamos a cosechar las plantas y realizar un calendario un calendario para plantar los diferentes genotipos de manera que la floración y la cosecha estén sincronizados. Entonces, para estos experimentos que son bastante más simples porque solo queremos ver el efecto en germinación, lo que hacemos es madurar las semillas todas en la misma condición. En algún momento estábamos trabajando con construcciones inducibles para cambiar expresión de genes en diferentes momentos, ya sea durante incubación o antes de floración, por ejemplo, y nunca tuvimos buenos resultados con esas líneas, así que las abandonamos. Pero sí, a ver efectos de esos genes en diferentes momentos sí, es algo que siempre estuvo, o por promotores estadio específicos o algo así, eso sí. No es trabajo que hemos podido hacer hasta ahora. Bien. Gracias, Lucila, por el comentario. Está siempre bueno traerse estudiantes que la quisieron a uno durante la cursada para que les pongan cosas lindas. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O ya podremos dar por finalizado por hoy? Muchas gracias, dicen todos. Gracias, gracias. Gracias. Yo no recuerdo a quién tenemos la semana que viene. Yo sí recuerdo. Bueno, ¿sí? muchas gracias, Gaby, por la charla. La semana próxima, el próximo lunes, tenemos a la doctora Agustina Sassone, que está realizando un postdoctorado en Alemania, y ella nos va a brindar una charla sobre la filogenómica de los ajos sudamericanos. Que bueno, esperamos ansiosos su charla. Hasta el lunes. Bueno, chicas, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Adiós. Gracias. Chao, chao, gracias.